regresamos y lo hacemos para continuar con más información en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el día de mañana. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, a través de su titular, Amalia García, participó en el evento difundiendo el trato igualitario en la CDMX. Ahí se enfatizó que el gobierno de la capital ha puesto el acento en garantizar los derechos de este sector. Destacó también que los cursos de la dependencia ofrecen una inclusión al mundo laboral de las personas que tienen discapacidad. Precisó también que en este año se han dado en conjunto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia una atención a 432 personas. Y mañana, decíamos, se conmemora este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que busca sensibilizar a la sociedad, a toda la sociedad, sobre los derechos a la accesibilidad, también a la inclusión de este sector de la población, que representa más del 15% a nivel mundial. Y justamente para reflexionar sobre este tema, saludamos con muchísimo gusto, como siempre, a Fidel Pérez de León, quien es director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, al que todos conocemos como el INDEPEDI. Fidel, qué gusto recibirte como siempre, gracias por acompañarnos. Al contrario, Alejandro, ya sabes que muchísimas gracias por habernos invitado. Las personas con discapacidad necesitamos visibilizarlos. Y justamente, Fidel, en esta tarea, en esta encomienda que tienes tú por parte del jefe de gobierno, ¿cómo hemos avanzado en la Ciudad de México con miras al día de mañana? Bueno, hemos avanzado muchísimo. En el tema de políticas públicas en la Ciudad de México estamos trabajando en una política incluyente. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, es el punta de lanza a nivel nacional. No hay ningún otro gobernante que haga políticas públicas incluyentes como se hacen aquí en la Ciudad de México. Pero necesitamos de todos, necesitamos de todas y de todos, porque el gobierno no puede solo. Necesitamos que los 7,5 millones de personas que no tienen discapacidad en esta Ciudad de México nos vean como personas, porque al final de cuentas somos personas. Eso no puede ni siquiera estar en duda, Fidel. Es decir, ¿cómo podemos entender que en pleno año 2016 haya gente que ponga esto en duda? Pues lo vemos todos los días, porque somos personas, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, tenemos las mismas necesidades, pero también tenemos las mismas aspiraciones que tú y que otra persona que no tiene discapacidad. Pero eso se ejemplifica todos los días. Tú ves y vas por la calle y ves un cajón de estacionamiento ocupado por una persona que no tiene discapacidad. Vas por una esquina y ves una rampa tapada por una persona que puso su coche. Vas por la calle, ves una persona que está en cordón, estacionado sobre la banqueta. Vas y te encuentras un puesto ambulante. Entonces, toda esa política pública que Miguel Ángel Mancera está haciendo en favor de las personas con discapacidad no va a ser efectiva al 100% como pretendemos, porque necesitamos de todas y de todos. Porque algo muy importante que debemos de conocer es que la inclusión es la suma de voluntades. Hay voluntad del gobierno, necesitamos la voluntad de la sociedad. Por eso hoy celebramos la celebración PCD con el lema del futuro que queremos, hoy y mañana. Y el futuro que queremos es eso, Alejandro, que nos vean como personas, porque somos personas igual que tú. Fidel, para nosotros que no estamos sensibilizados al 100% con pues sobre todo la campaña que tiene que ver con la sensibilización, ¿cómo nos podemos sumar? Es decir, ¿cómo podemos unir esfuerzos con ustedes para lograr este cambio de conciencia con quienes todavía no traen este chip tan necesario? Necesitamos que la gente se convierta en agentes de inclusión, en promotores de inclusión. Necesitamos que se multiplique todos estos agentes para que todos ellos le puedan llevar a toda la demás gente este sencillo mensaje de que las personas con discapacidad somos personas. Así de sencillo. Podrán hacer muchas leyes, podrán hacer muchas acciones, podrán hacer muchas cosas. Sin embargo, lo importante es que haya voluntad. Porque si no hay voluntad, así hagas leyes, congresos, convenciones, normas, decretos, lo que tú quieras, normas de cualquier tipo, no lo vamos a lograr. Yo por eso quiero invitar a toda la Ciudad de México, a toda la población, a que nos vean como personas. A que no solamente el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, otra cosa muy importante, digan y empiecen a celebrar a las personas con discapacidad, sino que sea todos los años. Porque
como te decía, también, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero también tenemos las mismas capacidades. Lo único que queremos es que haya un ajuste razonable. Un ajuste razonable es una rampa, un ajuste razonable es un elevador, un ajuste razonable es que la gente sepa lengua de señas. Esa es la condición de vida en la que estamos y eso es lo que necesitamos. Fidel, y también hablas de pues todas estas necesidades, pero también de las contribuciones que ustedes hacen. Nosotros también es momento de agradecérselas. Simplemente pensemos en compañeros que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México haciendo revisión. Siempre es un gusto recibir la calidez de ellos, hasta aportaciones como Stephen Hawking, del que hablamos hace unos instantes en este informativo. Es muy importante también lo que ustedes le han dado al mundo. No, y hoy en la Ciudad de México, 800 personas con discapacidad trabajando en el gobierno. Nadie lo hace en este país más que el gobierno de la Ciudad de México. Y le quiero decir a todos los televidentes, ahora la discapacidad se adquiere por alcance. Es decir, cuando llegues a la edad adulta, seguramente tu movilidad va a disminuir y entonces vas a ocupar una silla de ruedas, un bastón, y entonces te vas a acordar y vas a decir, ¿por qué no lo hice cuando yo tuve la posibilidad de hacerlo? Es el momento de hacerlo, es el momento en que todos tenemos que hacer esta suma de voluntades, es el momento en que toda la sociedad se tiene que sumar a la política pública de Miguel Ángel Mancera para que hagamos una Ciudad de México más incluyente. Fidel, gracias por traernos esta reflexión, pero sobre todo por invitarnos y ayudarnos a acercarnos a esta política que es tan importante. No, Alejandro, muchísimas gracias. Y lo que ocupamos es que haya medios más sensibles, porque los medios llegan a la mayoría de gente. Pues necesitamos visibilizarnos. Gracias. Al contrario, gracias y nos sumamos desde luego también a la causa del día de mañana. Muchísimas gracias.